Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Esperen. No es lo que parece. El video sí está preparado. En domingo subiré el video del primer capítulo de Majoaco. Ya, por decirlo así, más del 50% lo tengo. Este video es para tratar de compensar el video de la semana que no subí. Por pereza, básicamente. Vamos con el video. Muy bien, ¿por qué hago este tipo de video? Me pareció muy raro, muy conspiranoico, muy como para ponerse, viste, el sombrerito de aluminio de lo que sucedió. Capaz que por ahí alguien no sabe, creo que no, que bueno, salió campeón mundial en el fútbol España. Argentina, de donde yo soy, salió segundo puesto. Pero, ¿por qué digo? Digo que hubo falta arbitral, algo por el estilo. No. España ganó legalmente, ganó perfecto. Lo único que se podría reclamar de todo, pero creo que iba ganando ya, es lo de el diálogo a Cucurella a Messi. Y que Messi quiso activar el protocolo y no se lo activaron, pero bueno, quitando eso está todo en regla. A lo que voy yo lo puedo dividir en dos partes. La primera parte, todo lo que tiene que ver el fútbol. ¿Qué sucedió con la selección argentina? Que fue un partido muy diferente. Hay muchas especulaciones, supuestamente, no sé, Infantino dicen que bajó y habló y dio de baja que no gane la selección, el problema de la bandera, tantas cosas. Ni siquiera sabría por dónde empezar en el huracán de especulaciones que hay, tanto dentro de acá Argentina como por fuera algunos países que también adhieren. No todos, obviamente, porque ya salieron a hablar incluso muchas estrellas y consideran que está todo en regla. ¿Pero a qué me refiero? Una de las cosas por detallar, tanto Gonzalo Montiel, jugador de River, como Leandro Paredes, jugador de Boca, tuvieron unas lesiones, si no me equivoco, porque lo de Leandro Paredes no estoy tan segura. Supuestamente habían dicho que salió lesionado, que tenía fisurada una costilla. Pero los que siguen el fútbol argentino saben que ayer jugó por el torneo local. Alguien que tiene fisurada una costilla no creo que se sane en menos de una semana. A menos que sea, no sé, pícoro. Y Gonzalo Montiel, bueno, antes del Mundial ya estaba lesionado. Durante el Mundial jugó y se recuperaba, se rompía y así. Y al final también se había lesionado. Y ahora ya dio el visto bueno al Club Atlético River Plate de que va a jugar ahora, en el siguiente partido, por el torneo. Y dentro de todo es como que es muy raro en ese sentido. Esto es obviamente como una especie de reclamo para saber, no para recriminar a los jugadores, llegar hasta la semifinal mundial en un partido tan importante y perderlo por 1-0 en la larga del segundo tiempo lo considero un éxito tremendo. Muy pocos países tienen la misma suerte de hacer lo mismo. Creo que el único caso que podría decirse que es superior a eso es el de Francia a nosotros, ya que ellos llegaron a la instancia de penales. Pero eso era más o menos lo que me parecía muy raro. Pero después de todo esto, de todo este berenjenal caótico mundial que tuvimos, que supuestamente iba a pasar sin pena, sin gloria, y parece que no, sucedió algo muy raro, en la cual capaz que por ahí alguien que está en las redes se habrá dado cuenta que obviamente iba a salir gente a atacar, lo comprendo. Vamos a dividirlo en partes. Iba a estar la gente que iba a hacer el folclore futbolístico, burlarse, todo eso que se comprende. Es perfecto, lo entiendo y es así, incluso lo incentivo, siempre y cuando que sea fútbol. Si hablamos de otras cosas, ya pienso que para mí es una porquería y está mal. Eso por un lado. Pero después, ¿qué pasa? Y se habrán dado cuenta que los casos más emblemáticos son Mia Khalifa, la Rosalía, Samuel Jackson y creo que había dos más, que tiraron pestes de Argentina, diciendo que es un país recontra racista. Acá voy a dejar un cuadro para que entiendan la diferencia que hay entre Argentina y el resto del mundo. Es un cuadro comparativo en forma de meme, en la cual muestra qué países tuvieron esclavos, qué países lucharon con soldados para salir en la libertad y todo eso. Bueno, ahí les dejo para que lo lean. Incluso lo más gracioso es que nos dicen que no tenemos negro y en el billete de más alta denominación tenemos a una mujer negra junto a un prócer nuestro, en la cual ella fue fundamental en la historia argentina para poder desarrollar la libertad de hoy en día.
Pero quitando eso, y además de que en los billetes estadounidenses hay un esclavista, es muy curioso que se piense que Argentina es un país sumamente racista cuando incluso aceptamos casi sin visa, por decirlo así, el ingreso de extranjeros a nuestro país. Pero a lo que voy es que fue como un ataque sistemático, dividido en varias partes, porque primero fue lo del folclore futbolístico, que eso se entiende perfectamente. Después fueron ataques más específicos, tanto de los medios. Dentro de todo eso quiero aclarar y especificar que el Chiringuito es uno de los que yo considero que ya no es una cargada, una burla, sino que ya apuntan a otra cosa más. Al cambiar la narrativa de decir que nosotros como argentinos siempre hablamos antes del partido, y eso jamás lo hizo. Lo pueden demostrar con todos los partidos amistosos que tuvo la Argentina previo al Mundial, con todas las selecciones chicas. Scaloni y Messi dijeron todo el tiempo: es un equipo que no tiene tanta historia, no conocemos su juego y puede llegar a sorprendernos. Siempre dijeron eso. Están todas las entrevistas que siempre hablaron de esa manera. Incluso diría que, bueno, ahí ya cambia la narrativa de la que ellos están planteando, dando a entender que nosotros ya ahí en ese punto somos soberbios. Lo cual jamás consideraría que somos soberbios. ¿A qué me refiero con soberbia? Soberbia es que nosotros despreciamos al rival sin tener en cuenta. Les doy un ejemplo. Acá en Argentina, Colombia, objetivamente tiene menos copas que Argentina, y eso es clarísimo. Pero jamás vamos a decir que los jugadores colombianos no tienen un nivel altísimo para competir tanto contra Argentina como en los clubes. Imagínense, River tiene dentro de su historia uno de los jugadores más importantes, que se llama Juanfer Quintero. También Borré, bueno, hay tantos, incluso podría decir que tanto desprecian que es Castaño, pero Castaño se va de River y la rompe también. Uruguay, desgraciadamente, incluso como hincha de River, no podríamos decirle nada jamás en la vida. Todos los hinchas que conocen de River, todos vienen gracias a el único uruguayo que hizo una historia tremenda en River. Y así podría haber muchos ejemplos de cada país y cómo impacta tanto en Argentina como en el exterior. Por eso es que considero que toda esta campaña me pareció una idiotez. Este va a ser el único video que voy a hablar acerca de lo del Mundial. Es como una especie de desahogo que quería hacer, porque fueron ataques muy sucios, de calaña, decir que somos xenofóbicos, racistas, clasistas, cuando literalmente no existen los negros en Argentina por el apareamiento. Es ese meme que ponen de Madagascar, donde están los yanquis diciendo: ¿y si no son racistas, dónde están todos los negros si no los mataron? Pues nos reproducimos con ellos hasta extinguirnos de manera sistemática, tanto ellos como nosotros. Y ahí como que se quedan con cara de what the fuck, ¿en serio? Hay un caso de una africana, una mujer africana, no sé de qué país de África era, pero sé que es africana, que ella dijo que allá se consideraba un 2 del 1 al 10, que era fea y que nadie le daba interés, bolilla, la piropeaba, decirle cosas bonitas. Y dice que cuando pisó Argentina, creo que pasó un mes y tuvo alrededor de 20 citas. Que todo el tiempo había muchachos que querían conocerla, que querían coquetear, que querían salir y no lo podía creer. Y bueno, y eso quiero ver si lo pueden hacer allá en Estados Unidos. Capaz que muchos me podrían decir: bueno, pero tu presidente una vez dijo que los brasileros vienen de la selva, los mexicanos vienen de los indios y nosotros veníamos en barco. Les puedo asegurar, cualquiera que dice así una estupidez, no solo va a ser un meme toda su vida como no fue, sino que es considerado un idiota. Siempre alguien van a ver que va a decir: este idiota no puede haber dicho eso, y les pedimos disculpas. Así que eso como para dar un cierre para que vean que aunque haya gente que diga idioteces en mi país, el gran común de la gente piensa de manera normal, por decirlo así. Y por normal me refiero a que solemos ser más cordiales. Ahora sí hay un problema con el tema de que se les quiere cobrar a los extranjeros, pero entiendan, la economía está destrozada y no viene hace 1, 10, 20, 30, 50, 60, 70 años, sino que viene hace muchísimos años por un sistema mal diseñado y no tenemos dinero para poder
brindarle educación y salud a los extranjeros. Así que se les va a tener que cobrar de manera correcta. Igual les dejo que serán tarifas, ¿no?, accesibles. No creo que les van a cobrar una millonada porque si no van a huir todos, van a irse a otro país. Les dejo que será algún tipo de ingenio. Pero está un poquito tenso en la situación, más por el tema de que de los mismos que estaban estudiando gratis acá y consumiendo nuestros servicios, eran los que se estaban burlando, y no fueron desgraciadamente 5 o 6, fueron una gran cantidad, varias universidades. No sé si les interesaba esta noticia, saber un poquito más o menos el panorama, tanto Argentina en el interior como en el exterior, para que sepan qué es lo que estuvo pasando, un poquito de rabia, un poco de tristeza, un poco de melancolía por la derrota. Un tumulto de emociones fue esta semana desde la derrota, se podría decir, porque segundo puesto para un gran DT como Luis Enrique es un éxito, como él lo dijo. José Mourinho también. Hay tantos que están diciendo y que dijeron. Podría decirse que, bueno, es una felicidad melancólica o una tristeza alegre. Así que muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego.